Hola a todos. Muchos nos dicen que la inflación no tiene nada que ver con la política monetaria y que no tiene nada que ver con la política de los gobiernos, que la razón por la que sube la inflación es por la energía y por los problemas de las cadenas de suministro. Primero, tenemos que tener en cuenta que la inflación subyacente, excluyendo energía y alimentos, se ha disparado también. Segundo, tenemos que tener en cuenta que un precio puede subir, el precio del petróleo, el precio del gas, pero no todos a la vez. Los precios solamente pueden subir todos a la vez si la cantidad de dinero es muchísimo mayor. Y claro, ¿cuándo se genera inflación? Cuando la cantidad de dinero emitida es mucho mayor que la demanda, que es lo que ocurrió en el año 2020. Hasta la directora del Fondo Monetario Internacional ha reconocido que el exceso de creación de dinero para inyectar en gasto público y gasto corriente, tirar masivamente de déficits, etcétera, en el año 2020 ha provocado este brote inflacionario. Más importante, tenemos que tener en cuenta que es muchísima mayor cantidad de dinero yendo a bienes y servicios relativamente escasos. No podemos olvidar que en el año 2018 y 2019, antes del COVID, ya había protestas en todo el mundo por el aumento del coste de la vida. ¿Por qué? Porque el precio de los bienes y servicios no reemplazables, es decir, aquellas cosas que nosotros compramos cada día, energía, electricidad, alimentos, etcétera, se estaba ya disparando desde luego por encima de la capacidad del poder adquisitivo de los salarios y de las rentas de los ciudadanos. Y además tenemos que tener en cuenta que en la época en la que nos decían que no había inflación, había una enorme inflación ¿de qué? De activos, claro, porque se crea una enorme cantidad de dinero que va a inmobiliario, a bonos, a renta variable, a infraestructuras, etcétera, etcétera, y eso genera una enorme expansión de precios y de costes de los bienes a los que se va toda esa enorme cantidad de dinero. Y además, poco a poco se ha ido transfiriendo a todo aquello que compramos. ¿Por qué? Porque el efecto de la inflación no es inmediato tras la creación de dinero, sino que tiene un decalaje. Y tenemos que entender también que si sube el precio de un insumo o si sube el precio de una materia prima, por ejemplo, por una guerra o por lo que sea, a la misma cantidad de dinero no suben el resto de los precios porque la misma cantidad de dinero comprará menos de otros productos, es decir, que otros productos bajarían, no subirían ante la misma cantidad de dinero. Por lo tanto, es muy importante entender no solamente el efecto inflacionario de aumentar masivamente la cantidad de dinero emitida, sino que se hace por encima de ¿qué? De la demanda. La inflación se genera cuando la cantidad de dinero que se crea es muy superior a la demanda. Por eso, cuando vemos la lista de los países según el grado de inflación que tienen en marzo de 2022, ¿qué es lo que vemos? Que los que tienen más inflación comparado con los que tienen menos inflación no son aquellos que importan más energía o que tienen mayor problema de cadenas de suministro, etcétera. ¿Por qué? Porque nos están haciendo mirar consecuencias, no causas de la inflación. ¿Quiénes son los que tienen más inflación y por qué? Aquellos que han consumido más reservas monetarias, muy por encima de la demanda de dinero y utilizadas ¿para qué? Para enormes planes de gasto público. En la eurozona no es ninguna casualidad que España, que ha sido la que más déficit ha acumulado y la que más gasto ha aumentado, sea la que tenga mayor nivel de inflación. Claro, la inflación no ocurre exactamente en todas las áreas, sino allá donde más se están consumiendo reservas monetarias por encima de la demanda de dinero. Es muy importante, por lo tanto, entender que la diferencia entre los precios en Suiza, que tiene los mismos problemas de gas ruso, petróleo, cadenas de suministro, etcétera, y los países de la eurozona en los que se ha disparado la inflación, el gran diferencial es la cantidad de dinero emitida. Y que cuando ya
nos decían que no había inflación, pues tenemos que entender que ya había problemas con los bienes y servicios no reemplazables, los que compramos cada día. Adicionalmente, cuando nos dicen que va a bajar la inflación, no significa que van a bajar los precios. La inflación es acumulativa. Cuando nos dicen que va a bajar la inflación dentro de unos meses, primero, si nos lo creemos, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que se va a reducir el ritmo de subida de precios, no que van a bajar los precios. Ojo, que no es lo mismo. Y es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque nuestros salarios, nuestros ahorros, en cambio, están perdiendo poder adquisitivo. Es muy importante entender, además, que testar los límites de la política monetaria nos puede llevar a perder la confianza en esa moneda, porque ya está ocurriendo en los países que tienen mayor nivel de inflación. La demanda local e internacional de esa moneda desaparece o se reduce masivamente, y mientras el gobierno sigue imprimiendo dinero para subvenciones, gasto corriente, etcétera, etcétera, y por lo tanto se genera esa diferencia entre oferta y demanda de dinero, que es exactamente lo que lleva a que se pierda la confianza en la moneda, y además que la inflación no solamente sea un problema de corto plazo, sino de largo plazo. El dólar es la moneda de reserva del mundo, por lo tanto, cuando aumenta la masa monetaria, la Reserva Federal siempre presta atención ¿a qué? A la demanda mundial de dólares. Ojo, porque la Reserva Federal suele aumentar la oferta monetaria ligeramente por debajo de los niveles en los que la demanda mundial de dólares se genera. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido entre el año 2020 y el año 2021? Que ha dejado de prestar atención a ese factor, a la demanda mundial, y por eso se ha disparado la inflación en Estados Unidos, igual que en la eurozona. ¿Por qué? Por emitir mucha más moneda con una demanda que no crecía al mismo nivel. Y más importante, por emitir mucha más moneda, ojo, Estados Unidos en petróleo, en gas y en los factores que afectan a la Unión Europea por la guerra de Ucrania no tiene ningún tipo de impacto. Por lo tanto, recordemos, la inflación tiene una causa monetaria. Las causas no monetarias de las subidas de algunos precios no llevan a que suban todos los precios a la vez, sino que si subiese un precio, los otros bajarían o se mantendrían igual ante la misma cantidad de dinero. Hay que prestar atención a la demanda de dinero, porque cuando se genera mucha más cantidad de dinero para financiar déficits, enormes déficits públicos y enorme gasto público corriente, con demanda estable o decreciente de la moneda, se genera mayor inflación. Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque la inflación hace muchísimo daño a los ciudadanos, y la inflación no es un factor bueno que vaya a ser algo que debamos buscar, sino todo lo contrario. Muchísimas gracias.